Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros a través de este Canal 6, Canal del Sol, para nuestro acostumbrado encuentro semanal, reporte especial con Rosendo Tavares, donde en 60 minutos realizamos un recorrido por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Hoy es sábado 16 de agosto del año 2025. Celebramos hoy el 162 aniversario de la restauración de la República, aquella gesta que sirvió para ratificar la independencia nacional, la creación de la República Dominicana. Iniciamos inmediatamente este encuentro semanal en el plano internacional. Bien, vamos a iniciar con la cumbre, ese esperado encuentro entre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Vladimir Putin, presidente de Ucrania, que ayer a las 11:30 de la mañana, hora de Alaska, 3:30 de la tarde, hora de Washington y de la República Dominicana, tenían programado un encuentro para definir ellos de manera privada, bueno, pues el futuro de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ayer, mientras viajaba hacia Alaska, Donald Trump sostuvo una conversación, dijo él que muy interesante, una conversación muy buena, con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que es un aliado de Vladimir Putin, y parece que Trump buscaba, a través de Lukashenko, tratar de que interviniera para convencer a Putin de los propósitos que tiene Donald Trump, que es el de utilizar esta cumbre, como él muy bien lo dijo antes de viajar a Alaska, bueno, pues conseguir allí detener la guerra en Ucrania, un escenario que se torna un poco difícil en función de los planteamientos que han hecho las dos naciones enfrentadas antes de llegar a este escenario de discusión en Anchorage, allá capital de Alaska. Trump dice que la solución debe de ser que Ucrania ceda territorio a Rusia, que haya un intercambio de territorio entre Rusia y Ucrania para que se pueda zanjar primero acordar un alto al fuego y luego llegar al final definitivo de la guerra. Pero sucede que solo Rusia tiene ocupado territorio ucraniano, Ucrania no tiene ocupado territorio de Rusia, dice Vladimir Putin, y excúsenme que la introducción ha sido un poco extensa, pero es que el tema es muy interesante. Vladimir Putin sostiene que la solución es que Ucrania capitule, que prácticamente se rinda y que ceda los territorios que ya él tiene ocupados para que se pueda llegar a un acuerdo. Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que bajo ninguna circunstancia, que no hay forma alguna de que Ucrania pueda ceder el territorio por el que ha luchado durante más de 3 años y ha perdido a miles de soldados y de civiles ucranianos en medio de ese enfrentamiento armado que comenzó hace más de 3 años cuando Rusia invadió Ucrania 24 de febrero del año 2022. Ese es el panorama histórico. Bueno, la cumbre estaba, como ya dijimos, estipulada para comenzar a las 11:30 de ayer, hora de Alaska, pero a ese momento nosotros estábamos grabando este programa aquí en República Dominicana. Pero lo que pasó en esa cumbre, los acuerdos a que se pudieron llegar o no, bueno, pues se lo presentamos a ustedes de todas maneras a partir de este momento en Reporte Especial con Rosendo Tavares.
El presidente estadounidense Donald Trump se reunió durante casi 3 horas el viernes en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin. Ambos estuvieron acompañados, Trump de su jefe de la diplomacia Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, y Putin de su canciller Sergei Lavrov y el consejero Yuri Ushakov. Trump agradeció a Putin la reunión y aseguró que quedan muy pocos temas sin resolver con Rusia, aunque reconoció que no hay un acuerdo todavía sobre la mesa. Y diré que creo que tuvimos una reunión muy productiva. Hubo muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo, la mayoría de ellos, diría yo. Un par de puntos importantes en los que no hemos llegado del todo, pero hemos avanzado un poco. Y Putin reconoció que las negociaciones con Trump fueron productivas y planteó que la próxima reunión con Trump sea en Moscú. Espero que el entendimiento alcanzado nos permita acercarnos a ese objetivo y allanar el camino hacia la paz en Ucrania. Esperamos que Kiev y las capitales europeas lo perciban de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas encubiertas. Trump aseguró que llamaría de inmediato a la OTAN y a Zelensky, así como a otras personas que considere pertinentes, sin mencionar a los líderes europeos, que estuvieron al pendiente de la reunión que podría ser muy decisiva del futuro de Europa y Ucrania, que han rechazado una cesión de territorio ucraniano para acabar con la invasión rusa, como lo han planteado Trump y Putin. El mandatario estadounidense prometió desde antes una segunda reunión, en la que sí participaría Zelensky. Putin ha exigido hasta ahora 4 regiones ucranianas parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, además de Crimea, anexionada en 2014, y que Ucrania renuncie al suministro de armas occidentales y de unirse a la OTAN. Rusia controla aproximadamente 1/5 parte de Ucrania. Kiev considera las exigencias rusas como inaceptables y quiere un alto al fuego incondicional e inmediato, así como garantías de seguridad futuras. De hecho, Moscú ha citado el acuerdo del siglo XIX entre Estados Unidos y Rusia para la cesión de Alaska para demostrar la legitimidad de los intercambios de territorios. Seguimos con otro tema de Estados Unidos. Donald Trump, como se lo había propuesto, desplegó tropas de la Guardia Nacional en la capital de los Estados Unidos, en Washington, supuestamente, dice él, que para controlar la criminalidad que estaría afectando a esa capital norteamericana. La fiscal general Pam Bondi designó al director de la DEA como el nuevo comisario de la policía en Washington. El Pentágono ha informado este jueves de que alrededor de 800 efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos han comenzado a operar en los alrededores de Washington, D.C. para ayudar a las fuerzas del orden en la capital estadounidense. La movilización de las tropas se produce tras una orden del presidente estadounidense Donald Trump en lo que calificó como una ofensiva contra la delincuencia en la capital estadounidense, una medida similar que tomó durante las protestas en Los Ángeles en junio, lo que provocó una reacción generalizada. I come here every day. I never feel unsafe. This is an act, and putting women of color, making these people have these as their work orders, it's disgusting. And for what? For what? Según algunos funcionarios de defensa, los miembros de la Guardia que patrullan no llevan armas por ahora y no las llevarán en sus vehículos. Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional junto con una toma de control federal del Departamento de Policía de la ciudad el lunes. Seguimos ahí en Estados Unidos, donde la deuda de ese país ya supera los 37.000 o los 37 trillones. Estamos hablando de unos 37 millones de dólares, la deuda de Estados Unidos, que se suponía que iban a alcanzar ese nivel para el año 2030, pero que por una serie de eventos extraordinarios, como la pandemia del coronavirus, pues ya 5 años antes, en 2025, Estados Unidos debe más de 37 trillones de dólares. La economía de Estados Unidos atraviesa un momento crítico. La deuda nacional ha alcanzado los 37 billones de dólares, un récord histórico que alarma incluso a los más experimentados en Wall Street. Este aumento vertiginoso no es casualidad. La administración Trump ha impulsado un gasto sin precedentes, sumado a aranceles recientes, despidos masivos de trabajadores migrantes en sectores esenciales y la mala gestión de desastres naturales, generando un cóctel económico de alto riesgo.
Cada día, más de 22.000 millones de dólares se suman a la deuda, mientras las proyecciones indican que podrían perderse 1,2 millones de empleos para 2035. El gobierno ha abierto la puerta a un endeudamiento masivo con leyes que facilitan el gasto federal, pero sin un plan sólido que asegure su retorno. Las subastas de bonos del Tesoro se han multiplicado, con cifras millonarias que aumentan la presión sobre los mercados y encarecen el costo de financiamiento. Economistas y organismos internacionales advierten que este modelo es insostenible. La deuda crece más rápido que la capacidad de pago, generando incertidumbre y debilitando la confianza global en el dólar. Una difícil situación económica. La economía de Estados Unidos, como ustedes escuchan en ese reportaje, está en dificultades. La verdad que sí. Los principales tenedores de bonos de la deuda norteamericana, Japón y China, dicen los especialistas que independientemente del gran potencial de la economía de los Estados Unidos, la más grande del mundo, bueno, pues el endeudamiento aún ha llegado a un nivel tal que resulta muy difícil de manejar hasta para ese gran país. Seguimos con temas que tienen que ver con la economía norteamericana. Bueno, la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China se ha extendido por otros 90 días, según una nueva tregua que ha concedido el presidente Donald Trump al régimen de Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó 90 días la tregua arancelaria con China, horas antes de que expirara, informaron el lunes medios estadounidenses. Según CNBC, cadena de televisión especializada en la economía estadounidense, y el Wall Street Journal, que citan a una fuente de la Casa Blanca bajo anonimato, Trump firmó un decreto que prolonga la tregua 90 días. En una rueda de prensa matutina, el mandatario anticipó que las negociaciones con China iban por buen camino. Ellos tienen aranceles tremendos que están pagando a los Estados Unidos de América, y veremos qué pasa. Han estado tratando bastante bien. La relación es muy buena entre el presidente Xi y yo. En los últimos días, el mandatario parecía buscar concesiones de último minuto. El domingo por la noche publicó un mensaje en su plataforma Truth Social en el que pedía a China cuadruplicar sus compras de soya estadounidense. Trump afirmó que esto reduciría significativamente el déficit comercial de Estados Unidos con China, gracias a un aumento de las importaciones chinas. Desde abril, cuando Trump aplicó los llamados aranceles recíprocos, las dos potencias mundiales entraron en una escalada que llevó a subir aranceles hasta el 125% para los productos estadounidenses y al 145% para los chinos. Nos vamos a Gaza, la guerra entre Israel y Hamás. Bueno, con la oposición básicamente de la comunidad internacional, sobre todo de la ONU, Israel, lo anunció esta semana Benjamín Netanyahu, ha validado el plan para la invasión total terrestre de Gaza, esto incluso pese a la oposición del mismo ejército israelí, que se ha estado oponiendo, pero que el Gabinete de Seguridad de Israel impuso su voluntad y se está anunciando este plan, que dicho sea de paso, contaría hasta con la aprobación del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, días después de que el Gabinete de Seguridad pidiera la toma de Ciudad de Gaza, la principal aglomeración del territorio palestino. El objetivo declarado de la nueva fase de operaciones es liberar a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza. Busca además desmantelar los últimos bastiones del grupo islamista Hamás, que gobierna el territorio palestino. El calendario para el ingreso de las fuerzas israelíes a la ciudad, donde se han refugiado miles de personas tras huir de las ofensivas previas, aún no ha sido suministrado. La aprobación del plan fue divulgado horas después de que Hamás anunciara que una delegación de su movimiento llegó a El Cairo para conversaciones preliminares con autoridades egipcias sobre una tregua temporal. Hamás denunció además incursiones agresivas en Ciudad de Gaza y una escalada peligrosa por parte de Israel. En las calles de la ciudad, las familias palestinas volvían a huir con sus equipajes y colchones apilados en bicicletas y carretas. Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, es una de las franjas más densamente pobladas de la Franja de Gaza. Expertos respaldados por la ONU han advertido de una hambruna en el territorio, donde Israel ha limitado drásticamente la entrada de ayuda humanitaria.
Nos vamos a España, donde infernales incendios han destruido miles de hectáreas en las regiones de Castilla, León y de Galicia, y eso ha provocado un enfrentamiento bastante fuerte entre el partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, y el opositor Partido Popular. En la jornada de ayer arrancó el rifirrafe entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a consecuencia de las palabras de Puente, tachando de sinvergüenzas al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, por estar de farra, como aseguraba el ministro, durante los incendios que afectan a la comunidad. Hoy el presidente de Castilla y León ha comparecido en rueda de prensa para cargar contra Puente, al que ha echado en cara la utilización frívola, como ha asegurado, del sufrimiento causado por los incendios. Eso, desde luego, es una política que nos avergüenza a todos y que, desde luego, yo no voy a entrar en ello. Para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión. Yo creo que en política no vale todo, y desde luego no me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Desde España retornamos a Estados Unidos, pero nos vamos específicamente a la ciudad de Nueva York. Allí habrá elecciones en noviembre para escoger un nuevo alcalde. El ambiente político para este proceso electoral está bastante enrarecido porque hubo primarias en el Partido Demócrata. Perdió Andrew Cuomo, perdió de un joven político prácticamente desconocido en la ciudad, el señor Zohran Mamdani. Entonces Cuomo se fue como candidato independiente y el alcalde Eric Adams, que llegó a la silla vía el Partido Demócrata también, pues como prácticamente no tenía chance de repetir como candidato, también se declaró independiente y está compitiendo con el candidato del Partido Demócrata. Todas las encuestas dicen de todas maneras que el candidato demócrata está en primer lugar, pero esta semana surgió una situación con un tema de la vivienda en la que vive el candidato Zohran Mamdani, que supuestamente estaría en un apartamento de renta controlada, mientras él, como concejal de la ciudad de Nueva York, gana un salario de $142,000 anuales. Y el candidato Andrew Cuomo ha entendido que ese acontecimiento, bueno, atacarlo por ahí para tratar de disminuirlo. Pero vamos a ver lo que está pasando en Nueva York en esta trifulca entre prácticamente demócratas. Una disputa prolongada por el alto costo de la vivienda en Nueva York se reavivó esta semana a partir de un hecho inesperado: el departamento con renta estabilizada de $2.300 al mes que ocupa Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía. El viernes por la tarde, su principal rival, el exgobernador Andrew M. Cuomo, atacó sorpresivamente a Mamdani, quien gana $142,000 como asambleísta estatal, por vivir en una vivienda asequible en Astoria, Queens, que, sostuvo, debería estar destinada a un neoyorquino con mayor necesidad. El enfrentamiento tuvo un tono personal. Cuomo acusó a Mamdani de un robo insensible y propuso una nueva ley con su nombre para someter a prueba de ingresos el acceso a las aproximadamente 1 millón de viviendas con renta estabilizada en la ciudad. Mamdani calificó la idea de mezquindad vengativa y culpó al exgobernador y a los desarrolladores inmobiliarios que financian sus campañas por la escasez de vivienda. Difícil la campaña en Nueva York. Vamos a Colombia. Fueron sepultados los restos. Falleció esta semana luego de haber permanecido durante prácticamente 2 meses en estado crítico, que sufrió un atentado durante un acto político, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Esta semana, pues falleció. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Central de Bogotá. Álvaro Uribe, el líder del partido al que pertenecía el candidato Uribe, pues acusó a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, de instigar el asesinato del precandidato, pero a la vez senador de ese país.
Familiares, amigos y políticos acompañaron el miércoles en Bogotá el entierro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado a tiros. El sepelio no contó con la presencia del presidente de izquierda colombiano Gustavo Petro por pedido de la familia del opositor, quien falleció el lunes por las heridas en la cabeza de un brutal atentado ocurrido en junio. Cientos de personas acudieron por tercer día consecutivo al Congreso para homenajear a quien era el candidato favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026. Una marcha fúnebre acompañó a los familiares de Uribe hasta un céntrico cementerio de Bogotá donde lo enterraron. Nieto del expresidente Julio César Turbay, que gobernó Colombia entre 1978 y 1982, Uribe, de 39 años, era hijo de la afamada periodista Diana Turbay, secuestrada por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo policial de rescate en 1991. Su padre, Miguel Uribe Londoño, aprovechó para llamar a la derecha a movilizarse para las elecciones presidenciales de 2026. La oposición ha señalado a Petro de polarizar el debate público y algunos le endilgan responsabilidad política por el magnicidio. Las autoridades han capturado a 6 personas vinculadas al asesinato, incluido el agresor de 15 años, y señalan como principal sospechosa la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia. El asesinato de Uribe Turbay asusa la polarización y revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia, cuando 5... Seguimos en Sudamérica, pasamos a Brasil. Jair Bolsonaro trata de librarse de la condena que le fue impuesta por tratar de dar un golpe de Estado, como se le ha acusado, y evitar que Lula llegara al poder luego de ganar las elecciones en el 2022. Alega en su alegato final, Bolsonaro dice que no hay pruebas del golpe que él señala como imaginario por parte del gobierno brasileño o de la justicia brasileña. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha salido de nuevo en defensa de Jair Bolsonaro y dice que el proceso en su contra, de lo que se trata, es de un intento de ejecución política del expresidente de Brasil. Alegatos finales en el juicio contra Jair Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado en Brasil. La defensa del expresidente pidió el miércoles a la Corte Suprema su absolución, argumentando que su cliente es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia y que se demostró la absoluta falta de pruebas. Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios de 2022 ante el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. El líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump es acusado de tentativa de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel. Él se declara inocente y dice ser un perseguido. Bolsonaro se encuentra actualmente en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica. La Corte Suprema deberá dar su veredicto en las próximas semanas. Nos vamos a México. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, otra vez tiene que responder a algunas aseveraciones de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos no la deja tranquila. Toda la semana le hace una declaración de esas que sabe hacer, esas declaraciones provocadoras de Donald Trump. Esta semana Donald Trump dijo que México y Canadá hacen lo que él les diga cuando se trata de la seguridad fronteriza. Lo que él diga es lo que hacen Canadá y México, dice el presidente Donald Trump. A eso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, les respondió que en México es el pueblo el que realmente dice qué es lo que hay que hacer. Por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo. En México, el pueblo manda. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó este jueves 14 de agosto a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien expuso que México hace lo que decimos. And Mexico does what we tell them to do, and Canada does what we tell them to do. En declaraciones en la oficina oval, tras firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social, el republicano aseguró que México hace lo que el país del norte quiere, y remató con que Canadá también. El mandatario republicano señaló además que las fronteras de Estados Unidos con ambos países antes eran horribles.
Al encabezar el Día del Cine Mexicano en la Cineteca Nacional de Chapultepec, la mandataria mexicana recordó el proceso para lograr este espacio cultural y acusó que se quería hacer un desarrollo habitacional para los más ricos. En un video grabado desde la cuarta sección del bosque de Chapultepec, Sheinbaum destacó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura y recordó que se inaugura en el complejo un ciclo de cine de directoras indígenas, apoyado por el Instituto Nacional de Cinematografía. Vamos a Cuba. El presidente de ese país, la más grande de las Antillas Mayores, nuestra vecina Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel, pide unidad y resistencia al cumplirse el 99 aniversario del natalicio del fallecido líder cubano Fidel Castro. Estados Unidos, mientras tanto, está anunciando sanciones para funcionarios de Cuba, de Brasil, de Granada y de varios países africanos por las misiones médicas que el gobierno cubano envía hacia esos países. Hasta un lugar sagrado de la patria, el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, en la heroica Santiago de Cuba, llegó también el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la mañana luminosa de este miércoles 13 de agosto. Allí rindió honores al líder histórico de la revolución, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el aniversario 99 de su natalicio. Le acompañaron el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y las máximas autoridades de la provincia, Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández. Ante el monolito que atesora los restos del líder revolucionario, la ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba. En declaraciones a la prensa, Díaz-Canel destacó la trascendencia emancipadora del legado de Fidel y aseguró que su fe inquebrantable en la victoria deviene premisa para enfrentar el adverso escenario que vive hoy el país. Y hoy es un día que necesariamente uno acude a Fidel. Y yo creo que hay un legado enorme de Fidel, muchas personas lo han descrito de manera... En Venezuela, Nicolás Maduro y el chavismo cierran filas ante la creciente presión de los Estados Unidos. Marco Rubio reiteró el jueves que el régimen de Nicolás Maduro es una organización criminal y que de lo que se trata es de un gobierno que se supone que es un gobierno de ese país, pero que es una organización política que se llama el Cartel de los Soles, que es la que está controlando a la patria de Bolívar. Acusándolo de liderar el Cartel de los Soles, una organización que le atribuye al dictador venezolano. De esta forma, Marco Rubio advirtió que la administración Trump combatirá los cárteles del narcotráfico que representen una amenaza para la seguridad nacional mediante el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Pues, según Rubio, el gobierno estadounidense considera que existen grupos narcoterroristas designados que operan en la región, así lo explicaba. ¿Qué implicaciones tiene el despliegue de fuerzas navales en el Caribe contra los cárteles de la droga? Bueno, la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo a comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. La Secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, se pronunció sobre Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por quien ofrece $50 millones de recompensa, por lo menos por información para dar con su captura y procesamiento. De acuerdo con la entrevista que concedió al servicio en español de la cadena de noticias Fox, dice Bondi que han sido confiscados bienes por unos $700 millones que incluyen propiedades, algunos aviones que ya habían sido confiscados con anterioridad y al parecer propiedades en República Dominicana. There is an air bridge where the Venezuelan regime, they pay to have free airspace access undetected to Honduras, then Guatemala, and to Mexico, where they can traffic these drugs, transport these drugs. They're also exchanging money for bribes. They're exchanging weapons for the ports of entry.
and airspace to get these drugs to all these other countries and into the United States. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo esta semana también que de lo que se trata el régimen de Maduro es de una mafia criminal. Dice ella que le han incautado ya más de 700 millones de dólares en bienes, casas, incluso una mansión aquí en Cap Cana, República Dominicana, que le han incautado aviones y millones en joyas. El senador colombo estadounidense Bernie Moreno dijo esta semana también que el régimen criminal, narcotraficante, dice él, que impera en Venezuela, no va a durar hasta el mes de diciembre. Así anda la cosa, parecería ser como que se le está agotando el tiempo, o por lo menos la paciencia de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro. Nos vamos a Honduras. Allí han detenido a 3 hombres que son acusados de planear un atentado contra la presidenta Xiomara Castro. La Fiscalía asegura que existe un plan criminal para alterar violentamente el orden democrático en ese país centroamericano. Fiscal General de la República hizo de conocimiento la captura de 3 ciudadanos con nombres Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado, y David Catán Rivera, a quienes se les supone responsable de los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato. El brazo legal anunció que tienen los medios probatorios suficientes para concluir en que estas personas pretendían desestabilizar la nación para que no se dieran elecciones generales y para que se le arrebatara la vida al expresidente Manuel Zelaya Rosales, apuntando a que este debía de ser muerto durante el golpe de Estado en 2009. Estas personas han sido acusadas formalmente por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato conforme a lo establecido en el Código Penal nuestro. Las pruebas que hemos obtenido y que ya se encuentran en poder de los órganos jurisdiccionales confirman que estas personas están participando en una conspiración criminal cuyo objetivo es atentar contra la vida del expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Vamos al vecino Haití. Estados Unidos ofreciendo una recompensa de $5 millones a quien ofrezca información que permita la captura del jefe pandillero Jimmy Cheressier, alias Barbecue, mientras que el Papa León XIV está pidiendo la liberación de rehenes católicos que han sido capturados por las pandillas haitianas, pero además pide la ayuda de la comunidad internacional para enfrentar la situación de criminalidad e inseguridad que vive nuestro vecino país, Haití. El Departamento de Estado de Estados Unidos subió este martes hasta los $5 millones la recompensa a quien revele el paradero o facilite la detención de Jimmy Cheressier, alias Barbecue, el más notorio líder de las bandas armadas en Haití. La cifra sube a 5 los $2 millones ofrecidos anteriormente por Washington. La recompensa se hace pública después de que Haití declarara el estado de emergencia durante 3 meses, tras una escalada de violencia que parece no tener fin, y que hace que el 90% de la capital, Puerto Príncipe, esté bajo control efectivo de las bandas delictivas. En ese mismo orden, el Papa León XIV mostró su preocupación por la situación en Haití y pidió la liberación inmediata de los rehenes y la ayuda concreta de la comunidad internacional para que los haitianos puedan vivir en paz. La situación de la población de Haití es cada vez más desesperada. Prosiguen las noticias de homicidios, violencia de todo tipo, trata de seres humanos y secuestros. Dirijo un llamamiento a los responsables a fin de que los rehenes sean liberados inmediatamente. Bueno, recompensa norteamericana también por la cabeza de Barbecue allá en Haití. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional.
En un acto de rendición de cuentas conjunta, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, presentó los principales logros de su gestión correspondiente al periodo agosto 2024-agosto 2025, entre los que destacó la aprobación de la ley orgánica que instituye el Código Penal, la ley de compras y contrataciones, la ley que crea la DNI y la ley de alquileres, junto a otras iniciativas de alto impacto social. El presidente del Senado y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional con el objetivo de coordinar esfuerzos para implementar un programa integral de responsabilidad social y ambiental. El Senado de la República recibió por primera vez la certificación oficial ISO 9001-2015, otorgada por el Instituto Dominicano para la Calidad, Indocal. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Ocho fueron declarados culpables y 13 fueron absueltos. Estamos hablando del caso Antipulpo, que el pasado miércoles llegó a su fin, por lo menos en su etapa de juicio de fondo, porque probablemente vengan apelaciones ahora de ambas partes. Pero el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina Sánchez a 7 años de prisión por soborno, lavado y asociación de malhechores, pero absolvió a 13 de los implicados, entre ellos Magali Medina Sánchez, hermana de Alexis y también del expresidente Danilo Medina, y al señor Fernando Rosa. Entre otros, vamos a ver un reporte sobre esta decisión que se dio a conocer prácticamente en la madrugada del pasado jueves. Medina Sánchez fue declarado culpable de soborno, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores. La decisión fue dada a conocer pasadas las 3:40 de la madrugada de este jueves. Deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres. Además, deberá pagar junto a sus empresas y otros 7 condenados 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil. También fue condenado a 6 años de prisión José Dolores Santana Carmona, mientras que Huacal Bernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y Paola Mercedes a 5 años de prisión. En tanto que Víctor Matías Encarnación Montero fue condenado a 5 años,
pero la pena le fue suspendida en virtud de un acuerdo con el Ministerio Público. En tanto que fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalis Medina Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Hermosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Patristi Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Ildefonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Flavio Antonio Cabreja Gómez, así como las empresas Semeraf y Editorama. En tanto que el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, valoró como luces de la sentencia la condena a Alexis Medina y a todas las empresas del entramado, el decomiso de bienes y la imposición de multas. El Partido de la Liberación Dominicana, de donde son miembros la mayoría de los imputados en el sonado caso Antipulpo, un caso que se ventiló casi, o se ha estado ventilando casi durante 5 años en los tribunales del país, el PLD institucionalmente reaccionó a la condena a las decisiones del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Dice que la sentencia en el caso de Alexis Medina confirma la mala fe y el uso político de la Procuraduría General de la República. El Partido de la Liberación Dominicana Planta de reaccionó este jueves a la sentencia emitida por el segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que encontró culpable a Alexis Medina, quien era acusado de cometer actos de corrupción durante el gobierno dirigido por su hermano, el expresidente Danilo Medina. Para la organización política opositora, el dictamen de los jueces reafirma lo que desde el inicio del proceso judicial los dirigentes habían denunciado, afirma que la sentencia del tribunal es de mala fe, al igual que evidencia el uso político del Ministerio Público. El Ministerio Público, MP, actuó con falta de objetividad y con ensañamiento en contra de funcionarios y dirigentes del PLD que hoy han sido descargados por el tribunal, indica una nota de prensa publicada en el portal de la entidad política. Una información que tiene que ver con las ejecutorias del gobierno. El presidente Luis Abinader defendió su obra de gobierno durante una participación especial con respecto por cumplirse sus 5 años de gestión, 4 años de su primera gestión y 1 año de esta segunda gestión presidencial. Abinader defendió su obra de gobierno frente a las críticas de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Al presentar lo que denominó como 5 años de transformaciones, el presidente Abinader afirmó que su gestión ha mejorado indicadores como educación y calidad de la enseñanza, seguridad ciudadana al reducir las muertes y hechos violentos, también el turismo con el incremento de los visitantes, la reducción de la pobreza, la mejora de la calidad de vida en las personas, la producción de los alimentos, los aumentos salariales, entre otros. Queremos decir que avanzamos, que todavía tenemos muchas cosas que hacer, muchas que mejorar, pero indudablemente que es un avance importante. Medina había afirmado que el gobierno de Abinader ha abandonado la remodelación y abastecimiento de los hospitales del país, pero el jefe de Estado resaltó la inversión en las mejoras implementadas en ese renglón en los últimos 5 años. Lo que yo no hago es inaugurar hospitales sin que estén terminado, ni ninguna obra sin estar terminado. Nosotros que el Luis Eduardo Aybar lo hemos terminado, pero tuvimos que terminarlo con legalidad, porque no podíamos terminarlo en la ilegalidad. Abinader también explicó que la administración que encabeza ha logrado tener una población con mayor capacidad de ingreso, dinamismo económico, aumento de las inversiones y exportaciones, obras de infraestructuras viales y más. Previamente fue acusado por el expresidente Leonel Fernández de maquillar las cifras. Yo le digo al amigo presidente Leonel Fernández que estos datos son los datos internacionales. Si él quiere, yo le doy el nombre del director de la FAO para que vaya a pelear con él. Le doy también la del Moody's para que vaya a pelear a Moody's allá con todo lo que dice Moody's, todo lo que decimos nosotros aquí, una gran parte lo dice Moody's. Según el jefe de Estado, entre otros logros, afirmó que el sector agropecuario ha logrado mayores y mejores financiamientos, logrando así aumentar la producción y la importación de los principales productos de la canasta básica familiar. Estados Unidos anunció esta semana que se ha desmantelado una banda de delitos cibernéticos, una banda que tiene un entramado criminal
que tenía su base prácticamente o principalmente en la República Dominicana. Entonces, autoridades tanto del país, de República Dominicana, como del FBI, realizaron operativos esta semana y apresaron a 9 personas de la red que atribuyen esos delitos cibernéticos. De lo que se trata es de que esta banda criminal pues defraudó con más de $5 millones a por lo menos 400 ancianos norteamericanos. Vamos a ver un reportaje sobre esta situación en la que se señala al señor Oscar Manuel Castaño García como el cabecilla de la banda. El señor Castaño García fue apresado aquí en República Dominicana y será extraditado a Estados Unidos. El Ministerio Público ejecutó ayer la operación Discovery 3.0 con un amplio despliegue contra una red de cibercriminalidad y lavado de activos que operaba desde República Dominicana y que, según las autoridades, llevaba más de 2 años delinquiendo a través de plataformas digitales para estafar, robar datos personales, suplantar identidades y blanquear capitales, utilizando como principales víctimas a personas de avanzada edad en Estados Unidos. Vamos a una nueva pausa comercial. Retornamos enseguida. En un acto de rendición de cuentas conjunta, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, presentó los principales logros de su gestión correspondiente al periodo agosto 2024-agosto 2025, entre los que destacó la aprobación de la ley orgánica que instituye el Código Penal, la ley de compras y contrataciones, la ley que crea la DNI y la ley de alquileres, junto a otras iniciativas de alto impacto social. El presidente del Senado y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional con el objetivo de coordinar esfuerzos para implementar un programa integral de responsabilidad social y ambiental. El Senado de la República recibió por primera vez la certificación oficial ISO 9001-2015, otorgada por el Instituto Dominicano para la Calidad, Indocal. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú me quedas en la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Seguimos en este reporte especial con Rosendo Tavares en este sábado 16 de agosto, 162 aniversario de la restauración de la República. 16 de agosto del año 2025, restauración 16 de agosto del año 1863 y continuamos en este Canal del Sol con imagen renovada. Como ustedes han podido notar, estamos mejorando mucho nuestras instalaciones. Y comenzamos en este segundo tramo de las informaciones nacionales con la inauguración de la circunvalación de Baní, este esperado proyecto, esta esperada vía que mejora mucho lo que es la conexión de la región sur de la República Dominicana, un tramo de 19 kilómetros que resultó a un costo de casi 8.000 millones, 7.700 millones de pesos para ser más específico. Desarrollo es una serie de acciones. Con una extensión de 19 kilómetros, la obra forma parte de un plan integral que incluye la circunvalación de Asua y la carretera Barahona-Enriquillo. Las autoridades proyectan que esta nueva vía contribuya con el desarrollo social y económico de la región y que además facilite el desahogo del tránsito vehicular en Baní. Es un acto de justicia para no solamente los banilejos que sufrían todos los días, todos los vehículos, camiones, patanas, entrando y saliendo desde Baní, sino para toda la región sur. Durante su discurso, el presidente Abinader reaccionó con firmeza a las críticas sobre su gestión y llamó a sus funcionarios a duplicar el trabajo por cada cuestionamiento ante la presión política de opositores. Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo. Pero aquí lo que estamos es trabajando, y se lo digo a ustedes y a los funcionarios, por cada crítica tienen que duplicar el trabajo. Con una inversión superior a los 7.000 millones de pesos, esta avenida cuenta con 17 puentes que cruzan en todo su recorrido. En cada uno de estos, la vía abre a 4 carriles, 2 y 2 en cada sentido de este a oeste por la zona costera del municipio. Con esta circunvalación y la circunvalación de Asua, la gente de Pedernales, de Elías Piña, de Jimaní, de San Juan, de Barahona, de Asua, de Ocoa, de Bauruco, de todas las provincias del sur, se ahorran prácticamente entre 40 minutos y 1 hora. Esta circunvalación inicia en la comunidad de Galeón, al oeste de la provincia Peravia, y sale al este en la zona de Ojo de Agua, carretera Baní-San Cristóbal, en las proximidades del Mercadito de Payá. La obra fue iniciada en noviembre del 2020 con la presencia del presidente Abinader y del entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión. Terminamos por el día de hoy. Reporte especial con Rosendo Tavares, que ha llegado a ustedes como de costumbre al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana y los veo el próximo sábado.